Invitarlos a que leamos en esta mañana el Evangelio de Juan, como usted ya sabe, el capítulo 12. Vamos a leer los versos 12 al 16 en esta mañana. Dice allí la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Entonces, aquí tenemos el triunfo del rey. Ese es el título de esta mañana, de este sermón, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén montado en un asno. De manera que lo que vamos a ver en esta mañana son los detalles de la entrada de Jesús a Jerusalén, que nos dice, para comenzar a afirmar nuestros pensamientos, que solo el Señor Jesucristo posee todas las credenciales del Mesías verdadero. Amén. Y hermanos, los siglos pasados han visto falsos mesías, y a cada uno de estos afirmar ser el esperado por el pueblo judío, de estos libertadores autoproclamados. Algunos simplemente se engañaban a sí mismos, mientras otros se aprovechaban de los demás. Lo hacían a propósito. Algunos buscaban prestigio personal, otros rescatar al pueblo de la opresión, algunos defendían la violencia como medio, otros la oración y el ayuno, algunos profesaban ser libertadores políticos, otros reformadores religiosos. Pero aunque variaran sus métodos, sus motivos y afirmaciones, todos tenían algo en común. Eran falsificaciones satánicas del verdadero Mesías, Jesús de Nazaret, quien es realmente el Mesías prometido. Amén. Y de estos falsos mesías tenemos algunas cosas para decir. Por ejemplo, en el año 44 después de Cristo, un tal Teudas prometió a sus oyentes que dividiría el río Jordán. Pero antes de que lo intentara, las tropas romanas atacaron y masacraron a muchos de sus seguidores. También el egipcio con el que confundieron a Pablo allá en Hechos 21, se ufanaba de que ordenaría a los muros de Jerusalén que cayeran. Pero al igual que pasó con Teudas, los soldados romanos acabaron con sus planes. Aunque el egipcio logró escapar de quienes los atacaron, cientos de sus seguidores fueron capturados o muertos. En el siglo II, Simón Bar Kokhba, a quien el rabí líder de su tiempo identificó como Mesías, lideró una insurrección contra Roma y conquistó Jerusalén durante 3 años, donde se le llamó Rey y Mesías. Pero los romanos aplastaron esa rebelión, retomaron Jerusalén y masacraron a Bar Kokhba y a 600,000 seguidores suyos. En el siglo V, en la isla de Creta, un falso Mesías prometió dividir el mar Mediterráneo en dos para que sus seguidores pudieran caminar hasta Palestina por tierra seca. Pero el mar no quiso dividirse, por supuesto, y algunos de sus seguidores se ahogaron.
En el siglo XVII, Sabbatai Zevi se autoproclamó rey de los reyes de la tierra y atrajo una gran cantidad de seguidores entre los judíos de Europa Occidental. Zevi se convirtió después al Islam y a la larga lo ejecutaron. Y por todo esto es que Jesús advirtió o nos advierte que cuando su segunda venida se acerca, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y se levantarán falsos cristos que terminarán con el último falso Mesías engañador, que es ¿quién? El anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero las afirmaciones falsas de tales pretenciosos se quedan muy cortas ante las calificaciones bíblicas del verdadero Mesías, pues solo Jesucristo posee las credenciales, como les dije, del Mesías verdadero. Las palabras que pronunció, los milagros que realizó y las profecías que cumplió prueban que él era quien dijo ser. Si recuerdan, cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle si Jesús era el Mesías esperado o si debían esperar a alguien más, Jesús les señaló los milagros para probar que sí era el Mesías, diciendo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Como ve, en lugar de proezas extravagantes como las que Satanás lo retó a realizar, ¿se acuerdan cuando lo tentó? El Salvador aquí compasivo escogió mostrar su poder divino, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y expulsando demonios. De ahí que los residentes de Corazín, Betsaida y Capernaum fueron testigos de los milagros indiscutibles de Jesús, pero por eso el pueblo de Israel no tenía excusa para no arrepentirse y creer que Él era el Señor y Mesías. Y como ellos, todo el que viera sus señales milagrosas y se negara a creer era culpable. Tanto así que en el día de Pentecostés, Pedro con audacia recordó al pueblo de Israel esto: Jesús Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, los judíos no podían alegar ignorancia, pues además de haber hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, Jesús cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Entre las predicciones más notables se encuentran su nacimiento virginal, su muerte en sacrificio y su resurrección. Y en esta sección se describe el suceso conocido usualmente como la entrada triunfal, o sea, la presentación oficial de Jesús a Israel como el Mesías e Hijo de Dios. Al hacerlo, puso en movimiento la cadena de sucesos que llevarían rápidamente a su muerte en el tiempo preordenado por Dios. También quiero introducir el pasaje usando Apocalipsis 19, porque en Apocalipsis 19:11 en adelante, ahí realmente se nos provee el contraste a nuestro texto leído. Pues esa revelación demuestra
lo que los judíos en verdad querían de su rey, lo que querían de su Mesías. Entonces leamos lo que dice Juan en Apocalipsis 19, versículo 11, allí en adelante. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, lo que leímos es la entrada que los judíos esperaban de su Mesías en esta lectura. Ellos esperaban un rey triunfante en la batalla, montado sobre un caballo blanco, estableciendo el reino, matando y destruyendo a los enemigos de Dios. Y qué contraste tan tremendo es entonces que cuando el Rey de Reyes entra en su ciudad, la Santa Jerusalén, él monta un pollino y entra humildemente, y no para matar, sino para ser matado. Así que uno se puede imaginar la necedad que sería esto en la mente de un judío. Muy seguramente para el judío todo ello sería un fracaso, sería un Mesías muy inútil, sería un tropiezo, como dice Pablo, sería una locura pensar en un Mesías muerto. Pero nosotros lo que predicamos es el evangelio del triunfo de nuestro Rey. Predicamos a Cristo crucificado, a Cristo triunfando sobre sus enemigos, derramando su sangre en la cruz, matando la muerte con su muerte. Y como hemos dicho en varias ocasiones, esto es porque si Cristo hubiera venido en su primera venida, como lo describe Apocalipsis 19, para matar a los enemigos de Dios, entonces él hubiera matado a toda la humanidad, porque todos los seres humanos nacemos enemigos de Dios. Así que primero tenía que venir a morir por su pueblo, para hacernos amigos de Dios y luego regresar para reinar. Y antes de comenzar a desarrollar nuestro mensaje, quiero decirle otra cosa. Decirle que si hay algo que nosotros tratamos de hacer aquí para distinguirnos como iglesia, y lo hacemos desde que comenzamos, es por supuesto tomando ejemplo de algunos grandes ministerios, es en particular exaltar a Cristo mediante la exposición de su palabra versículo a versículo. Es predicar la palabra de Dios párrafo por párrafo a través de los diferentes libros de la Biblia. Entonces, como usted entenderá, aquí no exaltamos al hombre. No, señor. Aquí no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo revelado en su palabra. Aquí tratamos de exaltar a Dios. Aquí tratamos de edificar a los creyentes. Aquí tratamos de evangelizar a los perdidos, al mundo. De manera que aquí no hay trucos. Aquí no hay trucos. Aquí no hay luces. Aquí no hay humo. Esto no es un show. Y aquí usted no va a encontrar ningún espectáculo. Aquí simplemente exponemos la escritura, tratando de alimentar el rebaño con la verdad de Dios. Y seguramente
para alguien que viene por primera vez o que tal vez es un invitado, de pronto le parezca que todo es como muy sencillo, que los sermones son como simples. Y claro, nosotros no somos predicadores muy elocuentes o excelentes oradores. Sencillamente predicamos con palabras comunes y corrientes. Aunque no somos muy refinados, lo que sí hacemos, mis hermanos, es predicar con fidelidad la palabra de Dios. Lo hacemos porque sabemos que el poder no radica en las palabras de humana sabiduría, sino en la palabra de Cristo. Por eso hoy, pensando en la providencia de Dios, llegamos a un texto que nos ayuda a celebrar el triunfo de nuestro reino. Al observar los detalles que rodearon esa entrada en Jerusalén montado sobre un pollino. Y este es un momento muy grande en la historia de nuestro Señor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran este evento que solemos llamar la entrada triunfal. A veces se le llama Domingo de Ramos, pero una cronología más precisa de esta semana en la vida de nuestro Señor la sitúa en el día lunes, el segundo día de la semana de Pascua. Sin embargo, es un momento muy conocido tradicionalmente en la vida de nuestro Señor, pues es su entrada en la ciudad de Jerusalén entre las alabanzas y hosanas del pueblo que lo aclamaba como rey y Mesías. Y aunque es un aspecto familiar de la tradición cristiana e incluso de la revelación bíblica, lo que realmente sucedió ese día merece una mirada muy atenta. El Señor Jesús ha acumulado una reputación inmensamente profunda al realizar muchísimos milagros durante 3 años de su ministerio, los cuales han dado de qué hablar por todo el país y se han realizado en cada pueblo, en cada ciudad, en cada aldea de Israel, de norte a sur y de un extremo a otro. De manera que todo culminó con la asombrosa resurrección de Lázaro, ocurriendo justo cuando la congregación más numerosa había llegado allí de todo el mundo, pues los judíos peregrinaban a la Pascua. A primera vista, entonces, esto parecía el momento más esperanzador en la vida de nuestro Señor, pero este rey vino a morir y aún así decimos, viva el rey, porque vino a morir y luego a resucitar. A primera vista esto parece un día de aclamación triunfal y pensamos que sería justo lo que nuestro Señor podría haber anhelado después de 3 años de ministerio y 33 de vida en este mundo desde que nació de una virgen en Belén. Y parece que esta sería finalmente la realización de lo que siempre ha deseado. Pero, como bien saben, los hosanas murieron rápidamente. De hecho, nuestro Señor hizo mucho para eliminarlos ese mismo día en que fueron dados. Así que repasemos la historia para llegar a este tradicional día triunfal en el que nuestro Señor entra en Jerusalén. Estamos aquí dentro de la última semana terrenal de Jesucristo. Y lo que siguió a esto, en un sentido, es lo que guió a esto, a esta última semana. En un sentido, es todo el ministerio del Señor, pero en particular, cuando Jesús sanó a un hombre nacido ciego al que los líderes judíos echan fuera y lo rechazan. Por tanto, Jesús llama a esos fariseos y saduceos falsos pastores, y dice que Él es el único buen pastor porque Él y su Padre son uno. Y obviamente ellos entienden eso como una afirmación de su deidad, así que lo rechazan y lo odian. Lo hacen también porque Él está amenazando su mafia religiosa, su poder religioso. Así que levantan piedras para apedrearlo y Él se va huyendo, pero no puede quedarse solo por mucho tiempo porque su amigo Lázaro se enferma, ¿cierto? Así que baja a Betania y lo resucita después de estar en la tumba 4 días. Y ese milagro fue tan poderoso que ahora todo el mundo quiere creer en Jesús, por lo que los judíos acuerdan matar tanto a Jesús como a Lázaro, pues Él
era la evidencia del poder de Jesús. Y en el pasaje del domingo anterior que vimos, en los primeros versículos vimos que María expresa su amor y su adoración al preparar el cuerpo de Jesucristo para su sepultura, ungiéndolo en particular sus pies. Y luego Judas, al ver esto, su corazón se llena de odio y se va para traicionar a Jesús. Así que ahora todo está listo para la Semana Santa, como la llaman. Entonces vamos a dividir nuestro texto en 4 partes, en 4 elementos de esta entrada triunfal que debemos de celebrar, porque ella es el inicio del triunfo del rey. Y lo que vemos en primer lugar es que cuando el rey vino a morir, lo hizo en el momento apropiado. Verso 12, primera parte. Como lee, el día después de la unción, el día después de la cena en Betania, es decir, en la mañana del lunes, las multitudes que venían a la fiesta oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Y Josefo, el historiador, estimaba que más de 2 millones de personas iban a la Pascua todos los años en el primer siglo. Al parecer, esa multitud se refiere a todas las personas, a los judíos que habían venido de las diferentes regiones de Israel. Y el versículo 13 dice que tomaron ramas de palmera y árboles y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que esto es un punto interesante en la narrativa, porque es el primer momento en la vida de Jesús en que él recibe adoración de esta forma por parte del público. Pues, si usted recuerda, antes de este momento, cuando la gente quería nombrarlo rey o adorarlo, él lo rechazaba o se esfumaba. Pero ahora su hora ha llegado. Ahora es su hora porque es la hora de Dios. Por eso Jesús permite por primera vez que la multitud lo celebre y lo adore. Así que entiendan esto. Jesús aquí crea una manifestación. Él crea todo esto. Él lo organiza al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Lo organiza al llegar a Betania, al sitio de ese milagro, días o quizás unas semanas antes. Lo organiza al quedarse y permanecer allí para atraer a la multitud a verlo a él y a ver a Lázaro, para fortalecer el testimonio de ese poder milagroso. Entonces, Jesús se coloca deliberadamente en una situación para atraer a la mayor multitud posible. Y una multitud llega el domingo a Betania e inunda ese pequeño pueblo. Luego, otra multitud llenó la ciudad de Jerusalén. Hablamos de cientos de miles de personas en esa ciudad, en esta época de Pascua. Y Jesús lo hace porque quiere generar entusiasmo en las masas. Él no solo quiere ser recibido como lo que es, el rey, aunque sea una recepción voluble, sino que también quiere exacerbar la furia de los líderes de Israel. ¿Te dirá para qué? Bueno, para llevarlos a que hagan las cosas en contra de su propio plan. Terminen crucificándolo el mismo día que Dios ha ordenado en la Pascua. Así que obliga al Sanedrín a cambiar sus planes con respecto a su ejecución para que armonice con el propósito de Dios. Sin embargo, él sabe que esta es una adoración superficial. Jesús sabe que muy pronto ellos van a cambiar y que lo van a crucificar. Él sabe que tiene que morir y lo complicado es que tiene que morir en ese tiempo. Un día particular donde más que nunca la gente está en Jerusalén. Judas ya se ha reunido con los principales sacerdotes y ha acordado con ellos traicionar a Jesús. Pero Jesús no estaba a merced de las intrigas de sus enemigos, sino que seguía en control absoluto de las circunstancias. A pesar de que había llegado para Jesús el tiempo de morir, ordenado divinamente, él lo haría en sus términos. Pues los líderes judíos, temerosos de cómo pudieran reaccionar las grandes multitudes volátiles, querían matar a Jesús, pero no durante la celebración de la Pascua. Ellos no lo querían hacer ahí. Ellos querían matarlo en secreto,
seguramente para no tener problemas con la gente. Pero Cristo tenía que morir precisamente en la Pascua. Así que tiene que enfurecer a los judíos precisamente en el momento perfecto, pues todo tiene que explotar el día jueves. El plan de ellos es prenderlo y ejecutarlo después de la fiesta, cuando el pueblo ya se hubiera dispersado. Pero sin importar los deseos de sus enemigos, el Señor moriría en el momento preciso, preordenado por Dios, en el plan eterno, de modo adecuado. El Cordero de Dios se sacrificaría el mismo día en que se sacrificaban los corderos de Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Por lo tanto, Jesús se preparó para entrar públicamente a Jerusalén y así forzar el asunto de su muerte. Y él sabía que los elogios de la multitud harían enfurecer a los líderes judíos, de modo que estarían aún más desesperados por matarlo. Como siempre, Dios usaría la necedad y la impiedad de los malos para llevar a cabo sus propósitos. Pues hasta este momento, el Señor nunca permitió que sus enemigos acabaran con su vida, pues lo intentaron muchas veces. Por lo tanto, él siempre evitaba provocar enfrentamientos públicos innecesarios con las autoridades judías hostiles. Como ve, el día exacto escogido por el Señor para entrar a Jerusalén cumplió una de las profecías más notables del Antiguo Testamento. Cumplió la profecía de Daniel, de las 70 semanas que aparece en Daniel 9. Hoy no vamos a hablar de ello, pero en otra ocasión vamos a explicarla. Pero sin importar cuál sea la cronología precisa, los hechos dejan una cosa clara e innegable, que el Señor Jesucristo es el único cumplimiento posible del tiempo profético de Daniel. El segundo detalle que vemos en la entrada triunfal de nuestro Rey es que Él lo hizo con la multitud apasionada. Versos 12b al 13. Aquí hay dos multitudes en esta escena. Está la multitud en la ciudad de Jerusalén, que sale a él mientras se acerca, y está la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó. Cuando el Señor salió de Betania, iba acompañado por una gran multitud de los judíos que habían venido a verlo a él y a Lázaro. Pero pronto se les unirían otros de las grandes multitudes de peregrinos que habían venido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y al oír que Jesús venía a Jerusalén, salieron en desbandada de la ciudad para recibirle. Entonces, las dos grandes olas de personas exacerbadas por la resurrección de Lázaro se volverían una para formar una muchedumbre masiva que escoltó a Jesús hasta Jerusalén. Los relatos de la entrada triunfal en los evangelios sinópticos también sugieren que dos multitudes convergieron alrededor de Jesús. En todo caso, toda esta gran multitud emocionada cortó ramas de palmeras y otros árboles que había en abundancia en los alrededores de Jerusalén. Incluso todavía hoy se producen estas palmas allí. Lo hizo porque las ramas de palmera se habían vuelto un símbolo general de victoria y celebración. Y tal vez muchas personas de la multitud recordaron en ese momento el suceso cuando los judíos liderados por Simón Macabeo recuperaron Jerusalén de manos de los sirios y batían sus ramas de palma. Entonces, al acercarse a la ciudad, la multitud comenzó a congregarse a su alrededor. La gente extendió sus mantos delante de él como si estuvieran extendiendo una alfombra roja. Extendían sus mantos en el camino para que el animalito pudiera caminar sobre ellos y luego los recogían. En el camino otros, como dijimos, cortaban ramas de palmas y las arrojaban también al suelo para construir un sendero para su rey venidero. Este es sin duda el momento más gozoso de la vida de Israel en tiempos de nuestro Señor. Así que Él está creando oficialmente su propia coronación. Jesús está creando su propia coronación. Él es el Mesías, Él es el Rey y no negará sus hosanas. De hecho, como dice más adelante, si esta gente no grita hosana, las rocas van a gritar.
De manera que Jesús crea, supongo, su propia fatídica presentación de sí mismo. Pero la gente aclama al héroe conquistador. Eso es lo que hacen. Para ellos su redentor ha llegado y la liberación del dominio romano es inminente, según ellos. Ellos necesitan un libertador poderoso. Y este es un libertador poderoso porque resucitó a Lázaro de entre los muertos. Por tanto, lo ven como su rey, lo ven como su salvador, su libertador, su Mesías. De ahí que su esperanza y su expectativa es que en cualquier momento este poder sobre la muerte que él exhibió, este poder milagroso se ejercerá contra Roma, aplastando a sus enemigos, estableciendo su trono y cumpliendo todas las promesas hechas a Abraham, a David y a todos los profetas. Así que la multitud, arrastrada por el fervor del momento, gritaba Hosana. Ese término de aclamación o alabanza es la transliteración de una palabra hebrea cuyo significado literal es oro por ayuda u oro por salvación. Aparece el Salmo 118, de modo que era un término conocido por todos los judíos, pues venía del grupo de esos salmos conocidos como el Halel, salmo de los salmos 113 al 118, que se cantaba en todas las fiestas. Y seguramente en sus mentes no están pensando en que el Señor Jesús los salve de la ira de Dios, no creo que estén pensando eso, o que los salve de sus pecados. Tampoco creo que están pensando eso, sino que están pensando en términos físicos. Están pensando en una victoria militar. Ellos están queriendo decir, sálvanos, rescátanos de Roma, conquista el mundo para Israel. Eso es lo que están pensando, porque lo ven como un líder militar, lo ven como un rey militar triunfante. La multitud también gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esta frase, el pueblo afirmaba su esperanza en que Jesús fuera el Mesías esperado. Y esa creencia se expresó aún más al saludarle como rey de Israel. Mateo dice en su evangelio que la multitud también llamó a Jesús hijo de David, otro título mesiánico. De manera que como aquel que venía a salvar, como aquel que venía en el nombre del Señor y como el Rey justo de Israel, Jesús merecía la alabanza de la multitud. En cuanto a esto, Mateo registra que cuando Jesús llegó a Jerusalén y entró al templo, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los jovencitos, a los muchachitos, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Pero el Señor respondió afirmando que él tenía el derecho a recibir esa alabanza, pues dijo, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Sin embargo, Jesús, en lugar de sentir alegría por los gritos jubilosos de la multitud aturdida, Jesús sentía dolor por la multitud, porque pensaba en él y lo buscaba de manera superficial. Él sintió dolor por esa actitud superficial de las personas hacia él, pues sabía que muchos de quienes lo saludaban como Mesías ese día pedirían a gritos su muerte el viernes siguiente. Por lo tanto, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y con esto quiero que veamos el siguiente detalle de esta entrada triunfal. El tercer detalle que aquí vemos es que el Señor Jesús lo hizo de la forma predicha. Versos 14 y 15.
En esta parte necesitamos decir que previamente al comenzar Jesús su viaje, Él les pide a 2 de sus discípulos que hagan algo. Los evangelios sinópticos nos describen la forma en que Jesús encontró al asnillo. Él los envía a una aldea cercana, posiblemente Betfagé, y les dice, vayan a este lugar y encontrarán un poste en el que un burro y un pollino están atados. Quiero que me traigan esos animales, les dice. Ahora bien, cuando los discípulos llegaron a la aldea, encontraron el hogar correcto. Vieron exactamente lo que Jesús dijo que verían y empezaron a desatar los animales para llevarlos con ellos. Y el dueño, por supuesto, salió y les preguntó qué están haciendo. ¿Por qué se llevan estos animales? Y su respuesta muy breve fue que el Señor lo necesita. Y eso debería haberles indicado que quien quiera que fuera el dueño de la casa y de los animales conocía al Señor. Por ello no es necesario que describan a quién se refiere. Y hay muchas razones para pensar que bien pudo haber sido un seguidor de Jesús, ¿sí? Que deseoso de proveer lo que Él pidiera. Él estaba deseoso de hacer lo que Él pidiera. Así los discípulos, una vez que aseguraron los animales, se quitaron las capas exteriores y las echaron sobre el pollino y sobre la madre y se los llevaron a Jesús. Una vez allí, Jesús eligió montar al potro y no a la madre del potro, pues él quería entrar en la ciudad con humildad. Por eso ni siquiera montó al animal más viejo y maduro, sino montó al más joven. Y tal vez el animal maduro fue llevado para que guiara al potro joven, porque como usted sabe, el potro siempre sigue a su madre. Y así es como Jesús pudo demostrar la humildad que lo acompañaría durante toda esa semana. Por tanto, aquí llegamos a otra profecía cumplida. Cuando le llevaron a Jesús el burrito, Él se sentó en él. Lo hizo para cumplir la profecía de Zacarías 9:9, que dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de agua. La declaración de Zacarías es esta. Es como si estuviera diciendo, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí, el rey viene a ti, él es justo y tiene salvación. Viene humildemente montado en un asno. Viene sobre un pollino, hijo de Anda. Con esto Zacarías está profetizando la llegada del Mesías. Entonces, este suceso no solo se trata de una presentación trascendental, sino de una profecía cumplida. Y Jesús viene exactamente como los profetas dijeron que vendría. Así que a medida que la procesión continuaba, ahora con Jesús subido en el asnillo, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos y ramas de los árboles en el camino, algo que era considerado un homenaje reservado solo para los reyes. Por tanto, si Jesús hubiera sido el guerrero conquistador esperado por el pueblo, montar un caballo de guerra habría sido lo apropiado. Pero al escoger un asno, Jesús entró a Jerusalén como el príncipe de paz humilde del que habla la Escritura. Porque solo cuando regrese, la segunda vez que Él venga, lo hará en juicio, lo hará montando en el caballo blanco del conquistador. Sin embargo, el simbolismo de su humillación se perdió en la multitud que lo continuó aclamando como el rey conquistador por todo su recorrido en la ciudad. Aquí usted ve que el rey de reyes monta un asno joven, pero si lo piensa mejor, creo que usted no va a conquistar nada si viene montado en ese tipo de animal, ¿cierto? Porque este es un animal lento, es un animal débil y humilde. Este es un animal de un pobre granjero y no de un rey, porque un rey monta es un caballo. Pero aquí usted ve otra vez a Jesús pensando activamente cumplir todas las profecías acerca de él. Jesús está consciente de todas las profecías sobre el Mesías y va con el propósito de cumplir uno por uno. Entonces Jesús lo hizo tal cual fue profetizado. Pero ahora Juan comenta que esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, como lo observa Leon Morris. El significado de los sucesos en la vida de Jesús no salta a la vista de todo aquel que no ha sido regenerado. Si usted no ha sido regenerado, usted no va a entender nada de lo que estoy diciendo. Eso lo revela,
el Espíritu de Dios. Eso lo podemos entender cuando el Espíritu Santo nos revela. De modo que esto nos lleva a un cuarto detalle en esta entrada triunfal, que nos dice que Jesús lo hizo ante la perplejidad de sus hombres. Verso 16. Como leen, ellos no lo entendieron cuando estaba sucediendo, y pienso que podemos decirlo de esta manera: estos eran actores ignorantes en el drama, y habían sido ignorantes todo el tiempo. Ellos no entendían la mayoría de las cosas. Ciertamente no entendían porque él estaba hablando de morir. Incluso intentaron reprenderlo por eso con las palabras de Pedro, ¿se acuerdan? Porque él decía que iba a morir. No entendían por qué él se humillaba y les lavaba los pies. Pero el Señor Jesús les dijo: tengo que hacer esto. Esto es parte de mi humillación. Y cuando él les dijo: me voy, entraron en pánico, ¿se acuerdan? Pues Felipe dice: ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. No sabemos cómo llegar allí. Incluso en el capítulo 1 de Hechos aún desconocían el reino, porque le preguntaron: ¿vas a traer el reino ahora? Así que todo les resultaba muy confuso hasta que fue glorificado el Señor. Por eso, antes de su glorificación, Él los había llevado al Antiguo Testamento y les había enseñado todo lo que éste decía sobre Él mismo, ¿cierto? ¿Recuerdan en el camino de Maús, en Lucas 24? Y luego en el aposento alto, la noche de su resurrección, Él les explicó las profecías del Antiguo Testamento que había cumplido en su muerte y en su resurrección. Luego en Hechos 2, justo después de su glorificación y de ascender al cielo, viene el Espíritu Santo y todo empieza a tener sentido. Pues Jesús lo prometió a los 12, ¿cierto? Que cuando viniera el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre, Él les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Por eso Juan, al escribir esto, recuerda lo que estaba sucediendo y dice de sí mismo y de los demás: no entendíamos lo que estaba pasando. En otras palabras, estábamos atrapados por la multitud, nos dejamos llevar por el entusiasmo y por la fiebre mesiánica, pero nunca comprendimos hasta que reflexionamos y comenzamos a comprender lo que había dicho. Así que incluso sus propios amados seguidores muestran perplejidad. Y la multitud, pastor, bueno, está ahí, como dijimos antes, porque tienen curiosidad, pues están fascinados. O le pregunto, ¿será que están ahí porque están interesados en la teología de Jesús? Por supuesto que no. Están porque oyeron que Él había realizado esta señal y se sentían atraídos por lo sobrenatural. Así que son falsos seguidores. Son buscadores de emociones. Y para el viernes, ¿qué hacen? Eligen a Barrabás, un criminal bien conocido, para ser liberado, y a Jesús para ser hecho prisionero y para que sea crucificado. Entonces es una multitud voluble, pero aún así el impacto de Jesús sobre esta multitud es grande, y muchos van tras Él, aunque sea a un nivel superficial. Y esto es un verdadero, hermano, testimonio de la profunda realidad de la fe superficial. Esto es una realidad triste. Las iglesias están llenas, pero de creyentes superficiales, creyentes que no quieren comprometerse con Cristo. Quieren algunas cosas de Cristo, pero no quieren comprometerse con Cristo. Tienen expectativas equivocadas de Cristo. Esperan de Cristo lo que Él no les va a dar. Por eso no se comprometen. Por eso viven su vida cristiana a su manera, como quieren. Dicen, es que, leen la palabra y dicen, es que mi punto de vista es este. ¿Cuál punto de vista? Aquí no importa su punto de vista. La verdad no se discute. La verdad no se pone en tela de juicio. La verdad es la verdad absoluta. ¿Y usted qué debe hacer con la verdad? Creer y obedecer. Eso es lo que debe de hacer. Entonces, esta es una realidad terrible.
la fe superficial. Entonces las personas de la multitud no fueron las únicas que fallaron. ¿En qué? En ver la importancia de lo que estaba ocurriendo, porque ni siquiera los discípulos en ese momento entendieron el significado de la entrada triunfal. No pudieron entender que Jesús no venía en su primera venida como conquistador, sino como ¿qué? Como Salvador. De manera que Jesús fue un rey como ningún otro. En lugar de la pompa y las circunstancias asociadas con los reyes terrenales, Él era dócil, Él era humilde. En vez de derrotar a sus enemigos por la fuerza, los conquistó con la muerte. Y aunque lo rechazaron y lo despreciaron en su primera venida, Jesucristo regresará un día como el gran conquistador, como Rey de reyes y Señor de señores, para hacer añicos a sus enemigos, destruyéndolos con un juicio final feroz. Por tanto, así como Jesús cumplió perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de su primera venida, así vendrá de nuevo, de manera en que las Escrituras predicen. Entonces, estos son los detalles que nos muestran la Escritura de la entrada de Jesús en Jerusalén, de nuestro Rey humilde, montado sobre un asno. Y pensando un poco en cómo aplicar esto a nuestra vida, creo que es una pena que esta multitud celebrara a Cristo con todas sus fuerzas, pero en una forma tan superficial. Ese es el problema, hermano, de muchos que dicen creer, que dicen tener fe, que dicen sí a todo, pero su corazón dice no a mucho. ¿Por qué? Porque así como todas estas personas de aquella época pensaron que Jesús solo iba a proveerles una liberación física, así la gran mayoría que viene a Jesús hoy tiene expectativas totalmente equivocadas y solo buscan y esperan de Él cosas terrenales. No, Jesús no murió en la cruz para eso. Y entonces, entre más nosotros, hermanos, entendamos que el Señor Jesucristo iba a Jerusalén no solamente para salvarnos de opresores físicos, sino para salvarnos de la ira omnipotente de Dios, y que iba a derramar su sangre para salvarnos de nuestro pecado y para redimirnos, ¿cuánto más debemos celebrarlo y alabarlo por lo que Él ha hecho? Porque Él merece toda nuestra alabanza. Él es digno, Él es el Cordero digno de toda alabanza y nadie ni nada debe impedirnos hacerlo. Nada, ni nadie. Así que alabemos y celebremos, hermanos, a nuestro gran Rey. Pero la pregunta tal vez que queda por explicar para algunos, quiero pensar que solo para algunos, es por qué hablamos del triunfo del Rey en estas condiciones. Bueno, lo hacemos porque más adelante Cristo dice que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y hasta este momento en Juan, Cristo ha dicho muchas veces, mi hora no ha llegado. Y ahora finalmente llegó su hora. ¿La hora de qué? Como escuchó, la hora de ser glorificado. Y la palabra glorificado significa que todo el mundo vería su valor, su dignidad, su gloria, vería la hermosura de sus perfecciones. Obviamente, la manera en que nosotros vemos la majestuosidad de Cristo es a través de su cruz y su resurrección. Ahí vemos su misericordia, ahí vemos su gracia, su justicia, su equidad, su poder y su amor. Así que Él está hablando de la glorificación de su muerte y resurrección. Además de esto, creo que hay una conexión importante con el Antiguo Testamento. Pues si yo les preguntara, ¿cuál sería el pasaje del Antiguo Testamento que más claramente predice la muerte del siervo sufriente y su resurrección? ¿Cuál sería? ¿Qué capítulo viene a su mente?
pero creo que sería así Isaías 53. Es muy claro, pues la primera estrofa de este canto comienza en Isaías 52:13, y esto es lo que dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como entiende, la única manera en que podemos ver la gloria de Cristo y que Él pueda ser glorificado es si primero muere. Entonces, aquí está el triunfo de nuestro Rey. Cristo triunfa por su muerte. Él triunfa venciendo la muerte con su muerte. Lo cual es una máxima, es una regla que aplica ¿a quiénes? A todos nosotros. Ese principio aplica a todos nosotros. No me abra los ojos. Así es, si no lo había entendido. Pídale al Señor que le abra los ojos de su corazón, porque está duro como una piedra. Eso es una máxima. Eso se aplica a nosotros. Porque después Jesús dice, luego, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Tampoco entiende? Entonces, el mismo principio de que Cristo será glorificado si primero muere, aplica a todo ser humano. Y el principio para usted y para mí es que si usted vive para este mundo, si usted ama esta vida, usted la va a perder. Usted la va a perder. Obviamente la va a perder en el infierno, en el juicio de Dios. Porque Jesús usa la palabra perder en ese sentido. Lo sabemos porque Juan 3:15 dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Así que si usted ama esta vida, la va a perder en el juicio. Y la única manera de guardarla es como Cristo dice, aborreciéndola. Aborrezca su vida. Aborrezca su vida en este mundo. Es lo que estamos queriendo decir. Lo que suena como una completa contradicción, ¿cierto? Pareciera que fuera una contradicción. Pues, ¿cómo voy a vivir si aborrezco la vida? ¿Cierto? Pero es así como escucha. Usted tiene que matar esta vida terrenal. Tiene que matar la vida en este mundo. Usted la tiene que enterrar. Usted la tiene que enterrar. Y yo tengo que enterrar a José Ignacio. Yo tengo que enterrar a José Ignacio. Lo tengo que crucificar. Lo tengo que matar. Porque esa es la única manera en que recibiré la vida eterna que Dios promete. Es la única manera. Entonces tenemos que morir a los aplausos de este mundo, como indica nuestro hermano con su enseñanza al comienzo del culto. Tenemos que morir a los aplausos de este mundo, morir a los deseos de esta carne, de mi humanidad, de esa carne que a usted lo está controlando y lo lleva a hacer lo que usted quiere. Muera, mate esa carne, mate los deseos de esa carne si quiere vida eterna. Y así, solo así Dios da vida eterna. De esta manera es que el creyente es llamado a seguir a Jesús. ¿A seguirlo a dónde? Al Calvario. ¿A dónde lo va a seguir? Al Calvario. A seguirlo al Calvario, seguirlo a la cruz. Él nos demanda seguirlo a la muerte. Y si nosotros seguimos a Cristo en la muerte, si crucificamos el ego, lo seguimos y creemos en Él, nos convertimos en sus verdaderos
discípulos. Eso es ser un verdadero discípulo. Porque es así como Él, usted tiene que pasar por la muerte. Tiene que morir, como dice la palabra, como la semilla muere, ¿cierto? Antes de la glorificación. Pablo lo dice en Filipenses 3:10 y en Colosenses 2:12 igualmente. Y si Cristo es glorificado en su muerte, sus seguidores también serán honrados de esa única manera, aborreciendo esta vida y buscando los tesoros del mundo venidero. No siga buscando los tesoros de esta vida. No. Esos se pierden, se acaban, se fuman. Pero los de Dios no. Los de Dios son eternos. Nadie me los puede quitar. Así, solo así vencemos como nuestro Rey triunfante. De esa manera. Por tanto, nuestra misión es exaltar al gran Rey, al Cordero que merece nuestra adoración, a nuestro Rey que ha triunfado y que ha vencido en la forma tan humilde que lo hizo al entrar en su ciudad. Y su Padre promete que todos los que seguimos a Cristo, tomando nuestra cruz, sacrificando nuestros deseos, Él también nos honrará. Para ello nos da su Espíritu Santo, para transformarnos y hacernos gloriosos. Así que celebremos, hermanos, a nuestro Rey en su entrada triunfal. Celebremos al que merece toda nuestra adoración. Celebremos al que murió y resucitó, pero también celebremos al Rey, oiga bien esto, conscientes de que regresa muy pronto. Y su regreso no será al estilo de esta entrada triunfal de Juan 12, sino que regresa al estilo de Apocalipsis 19, montado sobre un caballo blanco y con una espada saliendo de su boca. Así que si usted está aquí hoy y todavía no ha entregado en verdad, sinceramente, de verdad no ha entregado su vida a Cristo, sino que está jugando a ser cristiano, bueno, yo le digo algo. Si no ha tomado esa cruz, su cruz para seguir al gran Rey, hoy es el día de la salvación. Arrepiéntase. Y arrepentirse es dejar de hacer lo que está haciendo y de ser como es. Y hacer lo que Dios dice. Eso es arrepentirse. Arrepiéntase. Abandone su pecado y abrace a su Salvador. Abrace a su Salvador, grite hosana, pida que lo salve ya, que lo salve de su pecado y de la ira de Dios, no del problema financiero que tiene. No que lo salve del problema que tiene en su matrimonio. No, de eso no, que lo salve de su pecado. Pídale ya que lo salve del pecado que lo tiene atado. Y todos nosotros, aún todos los que ya somos cristianos y que estamos caminando en esa verdad, nosotros deberíamos clamar que Cristo venga ya, que Cristo venga ya. Entonces, hermanos, como dice nuestra frase, la realeza de Jesús no es algo que usted se imagine que es en el futuro. No, Cristo es el Rey en este preciso momento. Y cada segundo de su vida usted debe vivir a la luz de esa gran verdad. Cristo es su Rey. Viva para Él, hermano. Viva para Él. Exáltelo. Glorifíquelo de verdad. No juegue más a ser cristiano para aquel que lo está haciendo. Sea auténtico y verdadero. O es frío o es caliente. Los tibios, Dios los vomita. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Póngase sobre sus pies.